Una nueva oportunidad. Entrevista. Podcast producido para el diálogo. Soy Carlos Alborta y soy tu anfitrión. Todos los amigos, ciudadanos y colegas de las plataformas por justicia a este evento tan interesante. Es el cuarto que vamos a realizar difundiendo propuestas de reforma de justicia. La plataforma Una Nueva Oportunidad está haciendo el trabajo de coordinación de este trabajo de difusión con mucho gusto y nos agrada extremadamente estar en contacto con otras plataformas. Hoy vamos a escuchar la propuesta del ciudadano doctor Gustavo Blacut Alcalá, a quien voy a presentar brevemente. Doctor Gustavo Blacut es licenciado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales por la Universidad Tomás Frías de Potosí. Fue doctorando en Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Es diplomado en Educación Superior por la Universidad de los Andes y máster en Derecho Comparado por la Universidad Complutense de Madrid. Su experiencia laboral es muy amplia. Incluye haber sido catedrático de la Universidad Católica Boliviana, catedrático en la Universidad Andina, abogado de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Banco Central de Bolivia, jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos Operativos del Banco Central de Bolivia, director del Banco Central de Bolivia, vicepresidente del directorio del Banco Central de Bolivia y desde 2013 a la fecha es asesor legal de ProUrbe. Además, tengo que decir, es coordinador de la plataforma Ciudadanos, que es muy conocida. Doctor Gustavo Blacut ha querido elaborar una propuesta de reforma de la justicia. Hemos estado muy a la espera de que la propuesta sea elaborada y ahora por fin vamos a poder conocerla en todos sus detalles. Entonces, le damos la palabra al doctor Gustavo Blacut y pedimos a todos, por favor, que apaguemos nuestros micrófonos para no incomodar al doctor Blacut mientras hace su exposición. Adelante, por favor, Gustavo. Bueno, gracias, Gonzalo. En primer término, agradecer a todos ustedes, a la plataforma Una Oportunidad que me brinda esta posibilidad de dirigirme y presentar esta propuesta. Agradecer a todos los presentes y, sin más, perdón, voy a apagar este celular. Ok. Bueno, a ver, el 7 de febrero del 2009 se pone en vigencia la Constitución Política del Estado Plurinacional Comunitario y con ella entra en vigencia una de las propuestas de reforma judicial más profundas y novedosas de toda la historia republicana. Sin embargo, al mismo tiempo y de manera paradójica, se retrotraen derechos en más de 200 años. Han transcurrido solo 13 años desde la vigencia de la nueva Constitución y el sistema judicial se encuentra en una profunda crisis que está llevando a límites peligrosos. Esto se debe a que la reforma del 2009 no resolvió el problema central de la justicia en Bolivia, que consiste en diseñar una estructura que proteja y defienda el Estado de Derecho, la soberanía de los ciudadanos, la independencia del Poder Judicial y el Estado democrático. Por el contrario, la reforma del 2009, al igual que todas las reformas de la época republicana del sistema judicial, está orientada a legalizar y legitimar el poder político de turno. Todas las constituciones plantean
la independencia del Poder Judicial, sin embargo, en los hechos nunca se ha dado. Esto se debe a que se han practicado 20.000 fórmulas de elección de los jueces, fiscales y altas autoridades del Poder Judicial. Unas veces ha sido la Cámara de Diputados, otra la Cámara de Senadores, otras veces la Cámara de Censores, la Cámara de Tribunos, la Asamblea Legislativa, el propio Presidente de la República, los consejos municipales, etc. Ha habido 1000 fórmulas para poder elegir a los jueces y fiscales. Por ello, he llegado a la conclusión que mientras sea el poder que sea que seleccione, preseleccione, nombre o lo que sea, la dependencia del elegido respecto del elector siempre estará presente. Por eso planteo una fórmula en la que jueces, fiscales y operadores de justicia no sean nombrados por ningún tipo de autoridad. ¿Cómo hacerlo? Para ello planteo dos elementos. El primero, la creación del Consejo de Gobierno del Poder Judicial, como la máxima institución de carácter administrativo, financiero, disciplinario y de representación del Poder Judicial. Este Consejo del Gobierno del Poder Judicial tendrá como única función y máximo objetivo velar por la independencia del Poder Judicial. Será una institución de carácter estrictamente administrativo, es decir, no tendrá competencia ni jurisdicción para administrar justicia. Y cualquier persona, sea pública, particular, nacional o extranjera, que quiera dirigirse al Poder Judicial, solamente podrá hacerlo a través de este Consejo del Gobierno del Poder Judicial. Por tanto, cualquier presión, amenaza, dádiva, etcétera, chocará en esta institución que se transformará en un escudo protector de jueces, fiscales y operadores de justicia. Será una institución que estará compuesta por 5 miembros, 3 miembros elegidos por la primera mayoría parlamentaria, 1 por la segunda mayoría parlamentaria y 1 por la tercera mayoría parlamentaria. Y el presidente nombrado también por la primera mayoría dentro de esos 3 que tendría derecho a nombrar. Y reitero, esta es una institución estrictamente administrativa. Estos consejeros durarán en sus funciones 6 años, con la posibilidad de ser reelegidos. Y serán nombrados por el poder político porque no tendrán jurisdicción ni competencia. Y podrá existir cuando planteo que sean elegidos de manera, digamos, con cupos determinados, esto permitirá un equilibrio y un control cruzado entre los miembros de esta organización porque pertenecerán a diferentes partidos políticos. La segunda institución que planteo es la institucionalización de la carrera judicial. Es decir, toda persona, todo abogado que desee hacer una carrera en el Poder Judicial ingresará desde lo más abajo, es decir, desde secretario, auxiliar de fiscal, de juzgado, y ascenderá con el tiempo, de acuerdo a sus méritos, hasta llegar al máximo Tribunal de Justicia, al máximo Tribunal Plurinacional Constitucional, poder llegar también a la Fiscalía General de la República, etc. Y será un ingreso totalmente transparente y automático, donde no habrá la intervención del ser humano para nada. ¿Qué significa esto?
que el Consejo del Gobierno del Poder Judicial convocará 1 o 2 veces al año a exámenes de competencia y el primero que haya logrado la máxima nota podrá escoger el lugar y el cargo al que quiere acceder. El segundo lo mismo, excepto lo que escogió el primero. El tercero lo mismo, excepto lo que escogió el primero y el segundo. Y así sucesivamente hasta llenar todas las plazas. Una vez ingresado en la carrera judicial, estos deberán demostrar no solo su capacidad académica, que lo harán en los exámenes correspondientes, sino además su capacidad profesional y sobre todo sus valores éticos y morales en el ejercicio de la función de juez. Por tanto, una persona que durante 25, 30 años de su vida haya demostrado una carrera límpida, sin quejas, sin faltas, una carrera intachable, esa sí nos dará las garantías para poder saber que cuando esté como máxima autoridad del Poder Jurisdiccional, lo hará con profesionalidad y sobre todo con una moralidad a prueba de fuego. Estos jueces ingresados en esta carrera judicial, como la que propongo, durarán en sus funciones de manera vitalicia y solo podrán retirarse del Poder Judicial por renuncia, muerte, jubilación o por la comisión de hechos de faltas gravísimas o la comisión de hechos delictivos. En estos dos últimos casos, además de perder la calidad de juez, perderán el título de abogado. Porque no es posible que una persona que ha cometido hechos delictivos al interior del Poder Judicial salga fuera de ella a contaminar la administración de justicia desde el lado del ámbito privado. Como verán, estas dos funciones, una, la del Consejo del Gobierno del Poder Judicial, más esta carrera judicial totalmente transparente, permitirán tener una administración de justicia totalmente libre y contaminada de cualquier tipo de presión, dádiva, amenazas, etc. Sin embargo, la crisis del Poder Judicial no solamente se expresa en la justicia ordinaria, sino también en el reconocimiento de la justicia indígena originaria campesina como una justicia paralela solo para los indios. En un apartheid jurídico, parte de esa discriminación, de esa exclusión social que los indígenas vienen arrastrando desde la colonia. Sus antecedentes los podemos encontrar en 1542, cuando el rey Carlos V en las nuevas leyes determinó que los indios se juzgaran por sus propias leyes. La justicia indígena originaria campesina tiene un fuerte raigambre en todas las poblaciones indígenas. ¿Por qué? Porque el Estado no ha tenido la capacidad de llegar a estas poblaciones con el servicio de la justicia. Ahora bien, estas premisas de las que parte la reforma de la justicia el 2009, parte de una premisa totalmente equivocada. Señala que el problema central de la justicia en Bolivia no está en la independencia del Poder Judicial, ni en la retardación de justicia, ni en la mora judicial, etcétera, sino en la herencia colonial. Moisés Chivi Vargas nos dice que
el debate en la Asamblea Constituyente logró clarificar que más allá de la buena o mala voluntad de los operadores de justicia, por encima de ellos se encuentra la colonialidad institucional. Y para ello se propone la descolonización del derecho y la nacionalización de la justicia. La descolonización del derecho es una equivocación de concepto, porque admitir que la colonización sigue presente en nuestros días, como lo señalan diferentes tratadistas que dicen que el sistema judicial boliviano es un sistema colonial, es un error de concepto, porque es no reconocer los avances y las conquistas que se han ido dando a lo largo de estos 200 años. Ahora, reconocer esas conquistas, esos avances, no significa bajo ninguna circunstancia desconocer que todavía en nuestro país existen prejuicios coloniales, mentalidades coloniales. Sin embargo, entre lo que es un sistema judicial colonial y los prejuicios coloniales hay una diferencia abismal. El otro error de concepto es este que plantea la nacionalización de la justicia, porque no se puede nacionalizar lo que ya es nacional. El sistema judicial en Bolivia nos pertenece a los bolivianos. No es un sistema judicial que pertenece a España, México, Ecuador o Argentina, no. Es propio de los bolivianos. Nosotros nos hemos dotado de este sistema judicial. Consecuencia de esas premisas, se plantea que la justicia indígena originaria campesina sea la guía, el modelo a seguir por la justicia ordinaria, y por eso se la presenta como una justicia ágil, gratuita, justa, que busca la paz y la armonía social, en contraste con la justicia ordinaria, que es una justicia lenta, corrupta, onerosa, que no busca la paz ni la armonía social. Pero además de estas cualidades perfectas o idealizadas de la justicia indígena, se le da a la justicia indígena la capacidad de emanciparnos del sistema capitalista. Boaventura Sousa dos Santos dice que más allá del expediente de las comunidades remotas y lejanas para resolver sus pequeños problemas, la justicia indígena originaria campesina debe concebirse como una justicia con vocación descolonizadora y anticapitalista. Pero, ¿esto es cierto? ¿Cómo podemos saber todas estas cualidades de la justicia indígena originaria campesina? Si para empezar, la justicia indígena no tiene normas escritas. Está basada en los usos y costumbres. Y ahora bien, ¿quién conoce esos usos y costumbres? Por ello, tal vez lo mejor es apelar a las investigaciones que diferentes investigadores han hecho sobre casos concretos, sobre casos de la vida real en diferentes comunidades, como Luis Exení, María Eugenia Choque, Leonardo Tamborini, René Chuquiña y muchos otros. En estas investigaciones podemos deducir que, en primer término, la justicia indígena originaria no está bajo la concepción de respeto de los derechos fundamentales o de las garantías constitucionales ni el debido proceso. No existe, por ejemplo, las recusas o excusas. La autoridad puede tener intereses, amistades, parentesco, enemistades, y nadie puede pedirle que se aparte. Por tanto, de entrada, la imparcialidad
del juez ya está contaminada. Tampoco existe la apelación. Se puede dar el fallo más injusto y no hay a quien se queje. La justicia indígena está íntimamente ligada a la religiosidad, a la divinidad, y por ello las sanciones, además de resolver los problemas, tiene la función o está orientada a aplacar la furia divina. Por ello, las sanciones no son de carácter personal, sino abarcan, se aplican a toda la familia. E inclusive, en algunos casos, se aplica a toda la comunidad. René Chuquimia nos trae un caso donde podemos ver la desproporcionalidad que existe entre los delitos y las sanciones. Así, por ejemplo, los delitos más graves en la justicia indígena originaria campesina son el chisme, la brujería, la falta de respeto a la autoridad, que son sancionados con chicotazos, lapidaciones, expulsiones e incluso la muerte. Pero otros hechos delictivos realmente graves merecen sanciones ridículas y hasta ofensivas para la víctima. Les decía que René Chuquimia nos traía un caso de un padre que violaba a su hija, cuya sanción fue la expulsión de la comunidad. Y como la sanción es colectiva, podemos deducir que esta fue con toda su familia. ¿Esto es justo? Este es el modelo de justicia que ha de liberarnos del capitalismo. María Eugenia Choque nos trae otro caso, en el que un esposo da una paliza de muerte a su esposa, es internada en el hospital. Una vez que la salvan, se hace la sanción al violento. Y se le sanciona con el que pague el certificado médico valorado en 50 bolivianos. ¿Ese es justo? ¿Ese es el modelo que queremos para que la justicia originaria se transforme en la justicia indígena campesina? En la sentencia 0002/13 del 5 de junio de 2013, el Tribunal Constitucional anula las acciones penales seguidas a unos saqueadores, a unos asaltantes de la mina de José Bellota, bajo el argumento de que la justicia indígena originaria campesina es de la misma jerarquía que la justicia ordinaria. Los fundamentos de las sentencias, de las declaraciones constitucionales en casos concretos que conoce el Tribunal Constitucional son un verdadero monumento a la irracionalidad jurídica. Como ejemplo les puedo decir que según esta sentencia, la ciclicidad del tiempo es el futuro está atrás, el pasado está delante y viceversa. En la ciclicidad del tiempo, las agujas del reloj tienen que ir al reverso. Esos son los argumentos que se está teniendo en la justicia indígena originaria campesina y está provocando que en muchos casos ciudadanos como el señor José Bellota ni siquiera sean escuchados. Ya no por la justicia indígena, sino por la propia justicia del Tribunal Constitucional. Ahora bien, ¿cómo resolver estos problemas?
Por eso yo planteo en este tema 3 medidas. La primera, la unificación de la justicia indígena y la justicia ordinaria en un solo sistema judicial bajo unas normas para todos los bolivianos, la misma e igual para todos. Segundo, la creación de un juzgado por cada 10.000 habitantes, de un juzgado mixto por cada 10.000 habitantes, de tal manera que se distribuyan a lo largo y ancho del país para que este problema del acceso a la justicia pueda resolverse de alguna manera. Además, en aquellos casos, en lugares alejados, se pueda establecer juzgados itinerantes para aquellos temas de escasa relevancia social o de mínima cuantía y se puedan resolver en una sola audiencia. Y en aquellos casos en los que de manera excepcional no se pueda llegar con la justicia ordinaria, se admite la resolución de los problemas por parte de las autoridades indígenas originarias campesinas, pero bajo las normas de la Constitución Política del Estado y las leyes de nuestro país. Estas propuestas que les hago, sin duda merecen una modificación de la Constitución Política del 2009. Pero además no puede hacerse a través de una simple reforma parcial de la Constitución, porque los planteamientos que señalo afectan al bloque de constitucionalidad y a las bases del Estado plurinacional comunitario. Y esto solo puede hacerse por mandato de la propia Constitución mediante una asamblea constituyente. Por ello planteo la realización de una asamblea constituyente que pueda modificar no solo el sistema judicial, sino la orientación misma de la visión de Estado que actualmente nos está encaminando hacia la construcción de un Estado plurinacional comunitario en contraposición al desarrollo que la humanidad está alcanzando. Necesitamos de una nueva Constitución en la que se proteja, se respete la identidad cultural, la identidad de género, generacional, de sexo, etc., pero sin discriminación ni privilegios para nadie. Por ello, les planteo soñar con una nueva reforma judicial, una nueva asamblea constitucional en la que las normas constitucionales, las leyes, los símbolos, los derechos, las garantías, los deberes y obligaciones sean uno solo, igual y el mismo para todos los bolivianos sin excepción, bajo los principios de libertad individual e igualdad de todos ante la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tu presentación. Abrimos la etapa de preguntas, de comentarios respecto a tu propuesta. Solicito que quienes quieran hacer uso de la palabra puedan levantar la mano electrónica en sus computadoras. Adelante, tienen la palabra. Adelante, Jorge Luis. Muchas gracias, Carlos. Gracias a Gustavo por la presentación. Tengo algunas preguntas que hemos recolectado antes del evento, durante la anterior semana, personas que han estado siguiendo y atentas a la presentación de Gustavo. Le voy a pasar algunas preguntas, estas las hemos agrupado para que las pueda responder de acuerdo a los temas. Y uno de los temas más consultados ha sido respecto al Consejo Central de Gobierno que propone Gustavo. Las preguntas principalmente están centradas en la forma de elección de los miembros de este Consejo. Una de las preguntas nos dice cuál es la propuesta concreta para sustituir la modalidad actualmente vigente con la que se eligen a los magistrados, cómo sería la nueva forma de elección de estos
miembros del Consejo Central del Gobierno, y qué cuidados se deberían tener para evitar el cuoteo judicial para el ingreso a la carrera administrativa, que es la que daría origen, digamos, ¿no? La forma de ingresar a este consejo, como nos comentaba Gustavo, es a través de realizar una carrera judicial, y para entrar a esta carrera eventualmente habrían algunos exámenes de ingresos, pero también se puede generar cuoteo en esta fase. Y finalmente la tercera pregunta respecto al Consejo Central de Gobierno es si este Consejo Central tendría la tuición administrativa y financiera que actualmente tiene el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agrario, Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público. Si gustan las otras preguntas, las vamos haciendo poco a poco. ¿Quieres que las formulemos todas juntas ahora? No, de acuerdo. La primera, respecto a la forma de elección. Aquí planteo dos temas que hay que dividirlos totalmente bien claras. La primera, jueces, fiscales y operadores de justicia no serán elegidas por ninguna autoridad, nadie. Ellos ganarán su puesto por méritos propios, a través de exámenes de competencia totalmente transparentes y libres. ¿Qué significa eso? Que, como decía, el Consejo convocará convocará a exámenes, y esos exámenes, el que saque la mejor nota podrá acceder al puesto que desea. Ahora bien, estos exámenes serán sin la intervención del ser humano. ¿Qué significa eso? Que los exámenes serán en computadoras y el que vaya a dar su examen lo hará frente a una computadora por exámenes que ustedes conocen, que en la universidad a través de preguntas cerradas con opciones de 2, 3 respuestas, e inmediatamente conocerá el resultado de su examen. ¿Por qué? Porque se pondrá una batería de 1000, no sé cuántas preguntas. Una vez que se apriete el botón, saldrán las preguntas exclusivamente para cada persona y se dará ese examen. Ahí no habrá intervención de nadie. Uno de los grandes problemas en los exámenes es este, que hay quien está queriendo calificar, etc. No, aquí no habrá intervención del ser humano. Segundo, los representantes del Consejo del Gobierno Municipal, del Gobierno del Poder Judicial, no se olviden que no tienen jurisdicción ni competencia. Planteo que son miembros que no tienen jurisdicción ni competencia. Es decir, no administran justicia, solo administran la parte de financiera, políticas de Estado, representan al Poder Judicial, son un escudo protector para evitar que nadie pueda contaminar al Poder Judicial. La forma de elección, esta sí es política, porque ellos no tienen jurisdicción ni competencia. Se encargan del presupuesto, se encargan del ámbito de control, del ámbito de la carrera judicial, etc. Entonces, planteo de que aquí sí además haya cuoteo. Es decir, yo lo que estoy planteando es que los 2 consejeros más el presidente sea elegido por la primera mayoría parlamentaria. Uno por la segunda y otra por la tercera mayoría parlamentaria, de tal manera que haya al interior de este Consejo del Gobierno del Poder Judicial más bien un control cruzado entre estas fuerzas políticas. Tendría la tuición financiera de todas las, no solo de las que se han nombrado, sino también de algunas otras instituciones. Por ejemplo, el Tribunal Electoral tiene que pasar a ser parte del Poder Judicial. El Tribunal Electoral es un órgano que administra justicia electoral, por tanto tiene que ser parte. Entonces, no solamente esto, las fiscalías y las casas de justicia que están en manos del Ministerio de Justicia, etcétera, que, fíjense, se está tergiversando las funciones judiciales. El Poder Ejecutivo está tomando bajo sus dependencias algunas instituciones que son de carácter judicial y que están bajo la dependencia del Poder Ejecutivo. Entonces, hablar del Poder Judicial significa
unificar a todo el Poder Judicial en una sola institución, que es esta del gobierno del Poder Judicial. Adelante, Jorge. Muchas gracias por las respuestas, Gustavo. Un segundo tema que ha despertado mucho interés respecto al tema de la justicia originaria, justicia originaria indígena campesina, sobre la que has hecho varias críticas respecto a su funcionamiento y a su rol. Al respecto, tenemos dos consultas. Una, si es posible que, dado que ya está incorporada en el régimen legal actual, ¿qué tan factible crees tú que sea extirparla de este régimen? O como tú dices, juntar o hacer, aunar tanto esta justicia originaria campesina con la justicia tradicional, digamos. Y la segunda parte es si es que se ha hecho una evaluación en la propuesta del impacto técnico, económico y social que tendría precisamente esta unificación del sistema judicial. Gracias. Ok, yo les decía que esto es parte del apartheid jurídico del que siempre han estado en la marginación los indígenas de nuestro país. ¿Por qué? ¿Qué está detrás de este tema? ¿Por qué Carlos V dijo que se juzguen nomás los indios con sus propias leyes? Porque la justicia, el servicio de la justicia tiene un costo, no es gratuito. Y eso lo asume el Estado. Y el Estado nunca ha estado dispuesto en poner un solo peso ni en educación, ni en salud, y peor en justicia a los pueblos indígenas. Entonces se ha encontrado en la actualidad un relato político más que jurídico para justificar la vigencia de la justicia indígena originaria campesina, porque no está dispuesto a poner un solo peso en esa justicia. Entonces, en nuestro país existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segundo, unos que acceden a la justicia ordinaria con jueces pagados, con normas, leyes, etcétera, y otros que no. Eso no es justo. Por tanto, yo planteo de que todos los bolivianos, sin excepción, merezcamos del Estado los mismos servicios, y entre ellos el servicio de la justicia. Pero además, bajo las mismas normas jurídicas, porque en última instancia seguimos siendo bolivianos. ¿Por qué tenemos que tener distintas leyes? ¿Cuál es la razón? Ahora es cierto que ha de tener un costo económico importante, sin duda. Actualmente el presupuesto de la justicia apenas alcanza al 0.59% del presupuesto general de la nación. Seguramente con este cambio, supongo que se duplicará o triplicará. No hay todavía una evaluación concreta, esto seguramente se tiene que trabajar. Y no será pues de la noche a la mañana, será un proceso. Porque estos cambios profundos tienen que tener un proceso de implementación de la justicia. Sin embargo, la nueva Constitución tiene que establecer como una prioridad en el ámbito de la reforma del sistema judicial. Gracias. Gracias, gracias, Gustavo. Y dos preguntas más. Una que tiene que ver con el tema del presupuesto. ¿Cómo se piensa financiar, o si se piensa, o si la propuesta tiene también alguna propuesta, alguna acá respecto al presupuesto y al financiamiento de este sistema de justicia? Gracias. Bueno, hace un minuto les planteaba que había un 0.59% de presupuesto para el sistema judicial. Conozco que hay otras propuestas que están planteando un 3% o al menos un 2%, etc. ¿Yo qué planteo para el tema del presupuesto? Planteo que el Consejo del Gobierno del Poder Judicial haga el presupuesto
técnico, porque el presupuesto es un tema técnico, no es un problema de voluntad política solamente, sino también un tema de justificación técnica. Entonces, que el Consejo haga el presupuesto necesario y suficiente para el funcionamiento del Poder Judicial y ese sea enviada a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa trate este tema del presupuesto del Poder Judicial de manera independiente del presupuesto total general de la Nación. Y una vez aprobada de esa forma, se incorpore al presupuesto general de la Nación sin que sea recortado por el Poder Ejecutivo. Entonces, ahí le estaríamos dando un verdadero impulso a que ese presupuesto responda técnicamente a las necesidades del Poder Judicial, pero al mismo tiempo la voluntad política estaría ya no en el Ejecutivo, sino en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Y finalmente, los últimos dos temas que plantean las consultas tienen que ver, el primero, con el acceso a la justicia. ¿Cómo se plantearía resolver el tema de acceso a la justicia precisamente por su costo? Y en el caso de la eliminación de la justicia originaria indígena campesina, ¿cómo se lograría mejorar el acceso a la justicia precisamente en el campo, donde los campesinos no tienen recursos y menos para pagar un abogado? Y la última consulta va en el orden de la capacitación de los jueces y fiscales. También es detectado como uno de los principales problemas, ¿no? La baja capacitación de jueces y fiscales, y cuál es la propuesta para mejorar esta capacitación. Muchas gracias, Gustavo. El acceso a la justicia, justamente planteo de que el Estado crea o se establezca un juzgado por cada 10.000 habitantes. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es cómo está de mal distribuido los juzgados en el país. Charlie Berg, que ustedes lo conocen, hace un trabajo excelente sobre crisis de la justicia y ahí nos muestra cómo en diferentes lugares hay una desproporcionalidad en la asignación de fiscales, jueces, etc. Nos desnuda al Poder Judicial respecto a cómo en algunos lugares se dan sentencias una vez cada 3 días y en otras una cada 25 días. Nos muestra el ejemplo, por así decirlo, que en el Alto, para una población de 1 millón de habitantes prácticamente, 900.000, hay 28 fiscales. En cambio, en Sucre, para una población de 200.000 habitantes, hay 26 fiscales. Entonces, él nos va mostrando cómo la mala distribución, la forma caótica en la que está distribuidos los juzgados, fiscalías, etcétera, está haciendo que en unos lugares sea un poco más ágil la justicia que en otros. Entonces, por eso yo planteo que sea un juzgado por cada 10.000 habitantes repartidos a lo largo y ancho de todo el país. Es decir, llegar con la justicia especialmente a esos lugares donde hasta el día de hoy el Estado no ha llegado. Eso para resolver el acceso a la justicia. El tema de la capacitación de jueces y fiscales, cómo mejorar la capacitación de jueces y fiscales. Miren, yo honestamente sé que muchas instituciones, especialmente que han trabajado en el tema de justicia, uno de los temas dentro de los problemas de la justicia ordinaria señalan que es la falta de capacitación de los jueces, fiscales, etc. Yo no creo en eso. Yo no creo que realmente los jueces no estén capacitados. Porque, a diferencia de otras profesiones, cuando uno va a un juicio, los dos abogados de la una y de la otra parte le presentan al juez sus argumentos de manera
técnica, acompañados esos argumentos por jurisprudencia, citas bibliográficas, doctrina, etc. Es decir, el juez conoce, además tiene la experiencia. Entonces, más bien, en mi propuesta es cerrar esas escuelas de jueces, esas escuelas de fiscales que, primero, no tienen ninguna razón de ser, porque el abogado se supone que se ha capacitado en la universidad, o si no, pues la universidad está por demás. Segundo, yo creo que cuando uno lee sentencias, y seguramente muchos han debido leer sentencias, donde realmente parece que el juez pues no ha pasado ni siquiera por el primero de la facultad, pero eso es porque no conoce. Si ahí están los abogados, el fiscal le está dando todos los argumentos para poder fallar en derecho. No, lo que pasa, y esta es la realidad, es que detrás de ese fallo hay un hecho de corrupción. Y claro, se tiene que argumentar un fallo totalmente contrario a la ley, con argumentos totalmente jalados de los pelos. Justamente por eso necesitamos la independencia del Poder Judicial, para que la contaminación económica, porque no solamente hay una contaminación política, sino también una contaminación económica, y ese es el tema de la corrupción. Por ello planteo que los jueces no pueden reunirse a solas con las partes o con cualquier otra persona, no solo los jueces, sino también los operadores de justicia, secretarios, notificadores, etc. Esa será una de las faltas más importantes al interior de la carrera judicial. Los jueces solo pueden reunirse con las partes en el momento de las audiencias públicas, en el que van a estar todas las partes reunidas. Actualmente los consorcios de jueces, abogados, etcétera, se dan. ¿Por qué? Porque el juez se reúne en su despacho o los inferiores lo mismo, sin ningún control. De lo que se trata es controlar, porque también tiene que haber un control muy férreo en el tema de la justicia. Es decir, este órgano del poder judicial ha de velar por todos estos aspectos, no solamente de carácter económico, financiero, sino las diferentes políticas públicas con el fin de no contaminar al Poder Judicial, de ser verdaderamente un escudo protector de el Poder Judicial y de los jueces. Gracias, Gustavo. Ha levantado la mano Diego Cisneros. Hace rato ya le damos la palabra y después a Javier Bejarano. Adelante, Diego. Esto debe ir además ligado con lo que significa también el tema de seguridad nacional, y en ese aspecto algunas sugerencias que yo, querido Gustavo, te plantearía desde el punto de vista político. Yo no dejaría el hecho de que este consejo sea quien haga una gran evaluación y defina qué porcentaje del presupuesto va a requerir, porque porcentaje que defina se lo van a tirar al 30% o al 20% el poder político. No se lo puede dejar en esa discrecionalidad. O sea, yo me iría directamente a ese 3%, que ya tantas mentes lo han pensado. Nuestra única inseguridad es la inseguridad jurídica, desde todo punto de vista. Desde el paco que nos cobra Coima en la esquina, pasando por todo lo que la Junta de Fiscales, jueces y todo lo que sabemos. O sea, pobre de aquel que cae en la justicia de Bolivia. Pues bueno, esa es nuestra mayor inseguridad, y entonces pongamos el esfuerzo, el mayor presupuesto en justicia, 3%. En lo personal, me parece bajísimo, sobre todo en un país de nuestra naturaleza, que estamos comenzando en pañales en esta naturaleza. Tal vez hasta yo propondría un 5% para ir bajándolo en el tiempo a 4 o 3% y dejarlo ahí en un 3% hasta que tengamos una justicia más firme. Bueno, de todas maneras, entonces, por la plata baila el mono, y por eso pongo el tema del presupuesto en un punto tan importante, querido Gustavo, como lo que significa el tema
del Consejo del Gobierno Judicial. Ahora, la conformación de este Consejo del Gobierno Judicial, que es el que va a pelear, va a luchar por la independencia judicial, que va a luchar por la justicia en Bolivia, no nos podemos equivocar en su elección. Y con la pacotilla de políticos que tenemos acá, me da pánico el solo escuchar el de que, bueno, van a ser 5, es un consejo, querido Gustavo, ¿no? 2 de la primera fuerza, 1 de la tercera y el otro de la tercera fuerza, ¿no? La segunda y tercera fuerza. Perdón, 3 de la primera, 1 de la segunda y 1 de la tercera, ¿cierto? ¿Es así? Sí. Son los 5. Ok. Bueno, yo de hecho, el tema del impar es fundamental en cualquier directorio para dirimir votaciones, donde hay un presidente que va a tener el voto de que dirima. Yo me iría directamente a una cifra que no sea menor a 7. Impar, pero 7. Si no son 9 y un máximo de 11. ¿Por qué? Porque tienen la mala costumbre de enfermarse, de que les pise un camión, de que les pegue la suegra. Basta con que uno falte, uno falle, o uno lo secuestren para que falle nuestro sistema judicial. Por eso es de que en países como nuestro necesitamos tener mayor cantidad de personas en ese consejo, querido Gustavo. ¿Cómo elegirlos? A ver, un consejo de ancianos, pongámonos a pensar, ¿qué tal si decidiésemos que haya un consejo especial dentro del Senado que tenga además unos poderes de decisión o por lo menos de voz, pero muy cantante, que estaría entre los expresidentes que no hayan tenido sentencia ejecutoriada? Hablemos de, por decir, Vildoso, hablemos de Torrelio, bueno, no Torrelio, perdón, de Padilla, que también era uno de los que recibía sueldo vitalicio porque se lo consideraba democrático, pues se lo dio a Lidia Gayler, que era, me parece, ya murió. Pero también está ahí no sé, pues, Paz Zamora, está Tuto Quiroga, está, si estuviese vivo, Paz Estensoro, si no tuviese problemas sería el Goni, qué sé yo. Pero tenemos expresidentes que ya no quieren seguir teniendo poder político dentro de algún partido político, lo único que les interesa es que realmente su nombre esté con letras de oro en la historia. Bueno, ok, dentro de esa gente, no necesariamente que en este consejo judicial van a estar esas personas, solo es una imagen, solo es una idea, porque obviamente no son abogados, tienen que ser de carrera judicial. En eso comprendo y comparto plenamente contigo. Pero ¿por qué no pensamos en los past presidents del Colegio de Abogados, Colegio Nacional de Abogados, por ejemplo? Deben haber unos 6 o 7 vivos todavía, o sea, que están vivos, no que son vivos, pero que ya no les interesa, pues, más fama, porque haber llegado a ser presidente del Colegio de Abogados, y han habido 18 que están vivos, pero de los cuales 5 o 6 son extraordinarios, son personas, eh, ciudadanos, pero así tremendamente muy considerados. ¿Puede suceder lo mismo entre rectores? Tenemos la Confederación de Universidades Nacional, no solamente de las privadas o de las públicas, sino que también de las privadas. Hay rectores que se han destacado muchísimo y que son abogados. Pues bien, ¿por qué no pensar un poco en que dentro de esas ternas para conformar esos 7, 9, 11, no tengo ahora yo la solución, querido Gustavo, pero yo creo que vale la pena estar pensando en ciudadanos preclaros que nos asegure todo lo que tú estás planteando, que nos va a dar la seguridad, no rápida, sino a mediano y largo plazo para lo que sea nuestro país. Ahora, tú planteas 3 medidas, entre ellas, la unificación de ambas justicias, coincido plenamente. Sin embargo, el tema de que para eliminar constitucionalmente el tema de los jueces indígenas, donde se requiere una modificación constitucional, si bien yo respaldo y apoyo lo que tú mencionas,
considero que desde el punto de vista práctico llevarlo a cabo en este preciso minuto lo va a ser imposible. Yo creo que es preferible, sabiendo que podría ser una equivocación, ok, mantener ambas justicias, pero demostrar que nuestra justicia, entre comillas, llamada occidental, pues funciona y que es una alternativa donde los indígenas van a decirnos que eso sí funciona. O sea, yo me quiero sumar a eso, porque aquí mi Gilacata o mi dirigente está haciendo barbaridades. Okay. Porque sucede que algunos dirigentes nuestros llegan a ser hasta pedófilos, ¿no? Pero entonces, desde ese punto, termino con esto, mil disculpas, es de que entonces está muy bien el tema del juzgado mixto de 10,000 personas, y en reemplazo, digamos, a lo que pueda significar un tema de, no jueces indígenas, pero también de una solución, algo que ya lo hemos escuchado en las anteriores propuestas que hemos visto, es el tema de los jueces de paz, ¿no? Que va muy ligado y casado a lo que es conciliación y arbitraje, que me habría gustado muchísimo que también lo incorpores, que sé que a ti te gusta, y habría sido bueno que también lo incorpores en la propuesta. Mil gracias. Gracias. Así brevemente, gracias por tus palabras, querido Diego. Respecto a un porcentaje técnico que sea 3% cerrado, mira, la verdad es que puede ser que sea 4, 5, 6, ¿no? Entonces esa limitación legal sería grave. Por una parte. Por otra parte, mi planteamiento es de que se discrimine claramente cuál es el presupuesto del Consejo y cuál es el presupuesto del funcionamiento del Poder Judicial, de tal manera que el Consejo no se constituya en el que se va a gastar toda la plata, no. El presupuesto tiene que estar totalmente dividido entre lo que es la parte administrativa y lo que es la parte, lo que verdaderamente interesa, que es la parte judicial, de tal manera que los consejeros no podrán, como tú decías, echarle mano a esa plata. Segundo, la conformación del Consejo. Mira, hay muchos ejemplos en otras partes donde cuando se elige de esa manera, los partidos políticos justamente quieren mostrar a la población que están eligiendo a los mejores. A los mejores. Y aquí quiero aclarar, el Consejo del Gobierno del Poder Judicial que yo planteo no tiene jurisdicción ni competencia en la administración de justicia. No van a nunca dirimir temas judiciales. Es exclusivamente de gestión administrativa. Por tanto, esa labor que va a cumplir es de carácter estrictamente administrativo, y ahí la fórmula de elección puede ser, podemos encontrar tal vez otras fórmulas. Esta a mí me parece la mejor. Finalmente, respecto a los jueces de paz. Yo no estoy de acuerdo con los jueces de paz, querido Diego. Los jueces de paz existieron en nuestro país desde el ingreso, desde el 1825. Nació con jueces de paz y luego se llamaron alcaides de paz. Cumplían la misma función. Fue un fracaso. ¿Por qué? Porque los jueces de paz no eran pagados por nadie. Entonces, los jueces de paz tenían que cobrar su salario a los propios litigantes, ¿no? Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo con los jueces de paz y por eso justamente planteo los jueces mixtos repartidos en todo el país. En España el promedio de jueces de la judicatura son de 1 por cada 12.000. Nosotros, por las características de mayor dispersión poblacional, etcétera, yo creo que podemos, por lo menos en principio, ser suficiente este número. Posteriormente, estudios seguramente que haga el propio Consejo del Poder Judicial podrán decirnos si está bien o está mal, pero creo que este debería ser un principio. Gracias, Diego. Gracias, Carlos. Bueno, damos la palabra a Javier Bejarano y hacemos eco de un comentario que ha habido en el chat en sentido de que los presentes no intervengan por más de 5 minutos. Adelante, Javier. Tu micrófono está cortado. Sí, ya está, gracias. Un saludo a todos los participantes, uno muy especial a Gustavo.
me ha gustado mucho la propuesta, pero quiero hacerte una pregunta relativa a su viabilidad. Me parece que la convocatoria a una asamblea constituyente retardaría el proceso de reforma judicial a las calendas griegas. La convocatoria a una asamblea judicial, constituyente, perdón, es un hecho eminentemente político y por lo tanto responde a correlaciones de fuerzas políticas. Y por lo tanto, si convocar a una asamblea constituyente en las actuales circunstancias y en los próximos años es prácticamente imposible. Eso por un lado. Y por otro, que convocada la asamblea constituyente, en el caso de que fuera posible, el tema judicial se politizaría inevitablemente por el tratamiento de otros asuntos que tienen que ver con las propias características de la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, Gustavo, lo que yo quiero preguntarte es cómo piensas viabilizar una propuesta como la tuya a través de una Asamblea Constituyente que yo creo que es muy lejana, está en el horizonte muy largo, de muy largo plazo en la actual coyuntura. Gracias y otra vez felicidades. Gracias, Javier. Gracias, Paquito. Tienes toda la razón. Sin duda, una asamblea constituyente es un hecho estrictamente político y sin duda se discutiría. Pero si no, me encantaría que sea a través de una reforma del sistema judicial, una reforma parcial. Tal vez ciertas partes sí se pueden hacer a través de una reforma parcial de la Constitución. Sin embargo, este es un horizonte que no podemos perder de vista. No podemos ser un país que siga teniendo ciudadanos de primera y de segunda categoría. Tenemos que hacer entender a todos nuestros ciudadanos que necesitamos que el país supere esta absurda división que nos ha planteado el MAS. Necesitamos superar a partir de un nuevo proyecto político, porque como tú dices, el llamar a una asamblea constituyente no solo es la reforma del sistema judicial, es un nuevo proyecto de país y seguramente va a tardar. Sin embargo, puede ser que no tarde tanto, porque la recolección de firmas a través de la iniciativa ciudadana exactamente es lo mismo para una reforma parcial de la Constitución o una asamblea constituyente. Y si nosotros realmente creemos que este es un proyecto que puede resolver los viejos problemas, porque este problema también tenemos que ser claros, este no es un problema que nace con el MAS, no, viene desde el inicio mismo de la República. Si podemos resolver este problema y podemos, en vez de juntar 2 millones de firmas o el 2% de firmas para una reforma parcial de la Constitución, ¿por qué no podemos hacerlo para una reforma integral de la Constitución? Porque hay muchos temas que yo creo que el ciudadano boliviano, y esa es la labor que tenemos que cumplir nosotros, hacerle entender que tenemos una Constitución que tiene, como toda obra humana, muchas bondades, pero también muchísimos elementos retrógradas que deben superarse. Gracias. Muy bien. Javier, ¿quieres decir algo? No, estoy contento con la respuesta de Gustavo, pero sigo pensando que la convocatoria de una asamblea constituyente, en lugar de solucionar el problema, lo haría mucho más grande. Reformar completamente la Constitución en este momento y en los próximos años, me parece que causaría innumerables conflictos, muchísimos problemas, y finalmente no acabaríamos solucionando nada. Sin embargo, estoy de acuerdo con Gustavo en que este puede ser un horizonte que oriente las acciones que necesariamente tenemos que tomar para reformar un sistema judicial que se cae a pedazos y cada vez es más injusto. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Creo que no hay más preguntas. Si así fuera,
Agradecemos primero a Gustavo por su participación y por su propuesta. Adelante, adelante, Olga, adelante. Olga Flores, adelante. ¿Se escucha ahora mi voz? Se escucha, adelante. Ya, perfecto. Bueno, he estado con varios problemas técnicos, pero me voy a abocar a los 4 minutos, porque este es un tema crucial para el país. Estamos ante un escándalo en el que el Poder Judicial se ha vuelto un órgano de represión política y nos está secuestrando a todos los bolivianos. Por eso pensar en una reforma del sistema judicial cuando ya el agua nos está llegando al cuello, me parece que es debatir para un país como si fuéramos un país en un estado regular. Estamos ante una crisis de estado donde hay un poder, una tiranía que ha atrapallado, que está golpeando a todos los otros poderes. Esta última resolución del Tribunal Constitucional demuestra que todos los poderes se tienen que someter a la voluntad de 4 personas que además son apócrifas, porque nadie ha votado siquiera por ellos. Se ha votado por unos, esos unos se han corrompido y han entrado otros y en fin. Entonces me parece que nosotros estamos con un enfermo terminal queriendo dar soluciones del deber ser, como dándole una dieta, una cosa así. Yo creo que en este momento tenemos que debatir cosas urgentes para qué hacemos contra este atropello que nos está haciendo el Poder Judicial, que va a reinstaurar la tiranía. Entonces, ese es el órgano de represión que tiene presos políticos y me parece que ese es el punto que hay que abordar. Respecto a las propuestas ideales, que se puede ser el Consejo, yo creo que hay que abocarse a recuperar la institucionalidad democrática, que es todo un andamio que el MAS lo ha echado por la borda, comenzando por la propia Constitución. Pero ahorita yo creo que como demócratas tenemos que respetar esta Constitución y esas reglas por absurdas que fueran, porque la Constitución es contradictoria y tiene cosas absurdas y aparte de eso, siendo así de absurda, no se cumple. Entonces, yo creo que este debate es bueno para ir analizando, pero sobre todo para encontrar las raíces y fundamentos del problema. Primero hay que encontrar bien, hay que hacer un buen diagnóstico para luego dar un buen tratamiento. Les hablo, no porque ustedes saben, no soy abogada, pero estoy 42 años en los tribunales litigando por justicia. Entonces, lo que les digo es la vivencia del ciudadano común. Y yo creo que realmente la formación primero, en Bolivia el nivel de educación de las personas es tremendo. Y esto no puede seguir porque se genera una cultura, por ejemplo, y más se ha incentivado en los últimos tiempos, la cultura de la confrontación y de por qué cualquier cosa litigar, y ni qué decir del MAS, que cree que toda la solución es meter a la cárcel a la gente, ¿no? Que fulanito, que sutanito, lo vamos a meter a la cárcel, todo su solución son soluciones punitivas. Entonces yo creo que es urgente, necesario, discutir realmente dentro de un cuerpo social que conformamos los bolivianos para no tender al litigio, comparar que los jueces de España, que son menos o más, porque es otra realidad social y otro concepto. Aquí en Bolivia se genera, por eso está la danza del doctorcito desde la tradición colonial, de buscar la manera, en Potosí tienes más abogados que pensiones o que restaurantes. Entonces, realmente esa cultura que hay que reformar. La formación de los abogados es más que deficiente. Salen sin leer un libro. Entonces, esos son cambios estructurales al sistema. Pero yo quiero que pensemos en una solución inmediata, porque no podemos permitir que el Tribunal Constitucional haga todos estos atropellos, se burle de nosotros, se burle de la Constitución
Yo creo que estos encuentros deben sacar la lógica conclusión que en este momento ese tribunal merece realmente ser, debemos exigir la renuncia de esos magistrados que obran en contra de la Constitución, de las leyes y de la racionalidad. Gracias. Gustavo, adelante. Gracias. Bueno, eso es lo que estamos viviendo, es esa irracionalidad en el manejo de la justicia. Y evidentemente si la solución estuviera en la renuncia de todos los jueces, seguramente todos estuviéramos de acuerdo, pero no es la solución esa. Primero, en términos democráticos, esas personas han sido elegidas democráticamente. Tienen un mandato, ¿no? Y ese mandato seguramente ha de ser muy difícil. Les podemos pedir su renuncia, pero de que ellos vayan a aceptar renunciar, eso me parece muy difícil, a no ser que haya una presión tan grande que se movilice todo el país, pues sí, es probable. Pero sinceramente no creo en las actuales circunstancias. Eso es un tema de carácter más que todo de voluntad, de deseo, pero en la realidad es de que tenemos un proyecto del MAS que no está interesado en un cambio. Al MAS, al que menos le interesa es un cambio, y cualquier cambio merece una voluntad política. Y esa voluntad política, como bien decía nuestro querido Javier, es un tema de correlación de fuerzas. Si no hay la correlación de fuerzas necesarias para imponer, podemos tener el proyecto más hermoso, más brillante, y no lo vamos a lograr. Por eso justamente yo planteo que este sea el inicio de una lucha no solamente de carácter de cambio en la reforma del Poder Judicial, sino sea un verdadero horizonte del más allá, de un verdadero cambio político que nos permita avisorar a los bolivianos nuevos tiempos de democracia, en el que la justicia, por eso decía que el problema central de la justicia es diseñar una estructura orientada a defender el Estado de Derecho, la soberanía de los ciudadanos, la independencia del Poder Judicial y la defensa del sistema democrático. Porque mientras tengamos proyectos autoritarios respaldados por una constitución laxa, por una constitución que parece un queso gruyère con muchas deficiencias, pues el poder político va a utilizar, como lo está haciendo hasta ahora, como un instrumento para politizar la política y para judicializar, para politizar la justicia y para judicializar la política. Ese es el reto que tenemos. El reto no es solamente pedir la renuncia, sino el reto es construir un nuevo proyecto capaz de derrotar democráticamente al proyecto del MAS. Y eso se puede, yo creo sinceramente, soy optimista, que es posible. Si es que la oposición empieza a tener un trabajo mucho más sistemático, que presente proyectos nuevos, que presente proyectos que permitan avisorar al pueblo boliviano nuevos horizontes. De lo contrario, seguiremos con el voluntarismo de siempre. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Ahora sí, creo que ya no hay más preguntas. Gracias, Gustavo, por tu participación y por tu propuesta. Gracias a todos por su asistencia y por haber participado. Gracias a Jorge Luis Ríos y a Carlos Alborta por la parte técnica que han llevado adelante para este evento. A todos, entonces, muy buenas noches. Hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes de una nueva oportunidad y a todos los asistentes por haberme dado la oportunidad de explicar mi proyecto. Muchas gracias.